Recuerden que lo que hicimos en la última sesión fue el análisis de fuerzas. Hablamos sobre un principio fundamental que es el principio de superposición. Yo sé que todos ustedes creen en eso, lo han aplicado en estática, elementos de máquina también, etcétera. Entonces, ese principio lo vamos a ocupar nosotros para la resolución gráfica en el caso en el que podemos identificar fuerzas puntuales a las que está sometida la máquina. Esto es bien interesante porque existe el prejuicio de que si yo voy a ver una máquina compleja, no pueda hacer una aplicación de este tipo, porque las fuerzas son fuerzas distribuidas, es el contacto de un fluido con un sólido. Sin embargo, esas fuerzas nosotros las podemos, si conocemos bien esas fuerzas y las interpretamos bien, podemos dibujar un valor equivalente y ese valor equivalente lo podemos dibujar como una fuerza puntual. Y a partir de esas fuerzas puntuales que podrían ser originadas en el desbalanceamiento de la máquina, el desbalanceamiento de la máquina, el desbalanceamiento hidráulico, las fuerzas magnéticas sobre el generador, etc., vamos a poder resolver gráficamente un problema como este, que obviamente no nos va a dar una gran precisión, pero sí nos va a permitir identificar el problema y solucionarlo. Así que, a pesar de que esto se ve elemental, es física elemental y suma de vectores, es tremendamente útil. Y probablemente es de lo que más resuelve problemas críticos en la industria. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a identificar esas fuerzas puntuales, esos torques puntuales que son aplicados a la máquina. Entonces, voy a resolver qué le pasa a la máquina o cuáles son las reacciones sobre distintos elementos de la máquina para cada una de ellas, de esas fuerzas y torques puntuales individuales que nosotros encontramos. Y así vamos a poder encontrar una reacción equivalente que nos permita resolver un problema. Obviamente, para hacer ese análisis y primero identificar esas fuerzas hay que conocer la máquina, conocer la física que envuelve el funcionamiento de la máquina, luego aplicar esas fuerzas y luego aplicarlas una a una sobre cada uno de estos elementos, haciendo la suposición que vamos a hacer aquí, que dado como estamos dibujando las fuerzas, el sistema se encuentra en equilibrio y por lo tanto yo tengo que encontrar una reacción que me permita ese elemento en equilibrio. Como ya lo hemos dicho antes y a donde apuntamos con este curso, es que esto no va a ser solamente aplicable cuando está estático, sino que también cuando está en movimiento, porque vamos a incorporar las fuerzas y torques de inercia como un vector fuerza que va a pasar de sumatoria de fuerza menos m por a igual a 0, sumatoria de torque menos i por alfa igual a 0. Por lo tanto, vamos a poder seguir aplicando esto aunque la máquina se esté moviendo. En esta primera parte vamos a aplicarlo a máquinas, a mecanismos que están detenidos para facilitar la comprensión de la metodología y luego vamos a aplicarlo a un caso en el que encontramos la fuerza de inercia, el torque de inercia y lo aplicamos externa sobre cada una de las barras. La primera condición, la más sencilla que vamos a encontrar es cuando una barra se encuentra sometida a la acción de solo dos fuerzas. Para que estén en equilibrio, esas dos fuerzas deben ser colineales, deben tener igual dirección, igual magnitud y sentido contrario. De otra manera, es imposible que sumen cero, y yo estoy buscando que sumen cero para encontrar la reacción. La lógica es que yo voy a conocer esta fuerza, voy a conocer además que está el cuerpo sometido a la acción de dos fuerzas, y por lo tanto voy a saber que en esta línea debe estar concentrada esa segunda fuerza, cuya magnitud debe ser igual a la magnitud de la fuerza conocida y el sentido debe ser el contrario. Después, cuando tenemos tres fuerzas que son aplicadas a un punto, para que esté en equilibrio y eso no rote, la sumatoria de torque debe ser igual a 0. La única forma que rote es que todas esas fuerzas apunten a sus direcciones a un único punto. Y para que sumen 0, tienen que estar contenidas en un triángulo.
aquí está esta fuerza de aquí, vean ustedes aquí, ese vector va en el otro sentido y suman 0 y vuelven aquí al 0. Tal como se les dibujó aquí, imagino que se habían dado cuenta de eso, y ahí llegamos al 0. Por lo tanto, con el punto de concurrencia de esas tres fuerzas, a partir de conocida la dirección de esas tres fuerzas, yo puedo incorporar esas direcciones en un triángulo y encontrar una única relación entre el tamaño de este vector y este otro vector, las magnitudes, que nos va a permitir que sumen, teniendo esas direcciones, 0 vectorialmente. Esa es otra condición, tres fuerzas sobre un cuerpo. Luego dos fuerzas y un torque. Las dos fuerzas para que sumen 0 tienen que seguir siendo la misma dirección, de sentido contrario y de igual magnitud. Pero ahora, como no son colineales y están separadas, hay una distancia entre las líneas de acción de esas fuerzas, una distancia d, que lo que hace es que parezca un torque debido a esas dos fuerzas paralelas y que no son colineales, y por lo tanto para que esté en equilibrio yo tendré que aplicar un torque de alguna manera de igual magnitud que el torque ejercido por esas fuerzas, que es F por D, pero de sentido contrario, como muestra en el esquema. Por lo tanto, aquí ya tenemos una tercera condición en la cual tenemos dos fuerzas y un torque. Y cuando vayamos resolviendo diagramas de cuerpo libres de parte del mecanismo o de combinaciones de barras del mecanismo, permite sacar información a veces que no es posible obtener a partir de hacer los diagramas de cuerpo libre por separado, y hay muchos ejercicios en los que probablemente ustedes vayan a tener que utilizarlo, o si no les va a faltar alguna información adicional para construir la sumatoria de fuerza y la sumatoria de torque. Entonces, vamos a ir recorriendo las barras, los grupos de barras o agrupaciones de barras del mecanismo, de manera de ir encontrando condiciones como alguna de estas tres que acabamos de mencionar. Y eso lo aplicamos a este ejercicio, aplicaron el principio de superposición, porque hay dos fuerzas externas actuando, P1 y P2, y hay un torque externo T2 para mantener ese mecanismo en equilibrio. Por lo tanto, aquí no se compliquen, a veces hay que imaginarse cómo se mueve este mecanismo, o en este caso que está detenido, por qué no se mueve. No podemos aplicar solamente P1. Si aplicamos solamente P1 sin aplicar P2 ni T2, significa que eso se va a mover sí o sí, a no ser que existiera roce, por ejemplo. Pero como no existe roce en este problema que estamos resolviendo, si no existe T2 y no existe P2, y si existe P1 y P1 es distinto que 0, entonces eso se va a mover. Entonces, ojo con eso. Si yo calculo las reacciones para P1 sin estar presente T2 ni P2, entonces ustedes van a ver que no pueden determinar una condición de equilibrio, porque eso no podría estar en equilibrio, porque se movería. Entonces, hay que pensar en el problema que se pregunta. Este es el principio de superposición que nos permite determinar algo a partir de la suma de condiciones individuales que sumadas son igual a la condición que se me consulta. En este caso se consulta cuál es el torque T2 necesario de ser aplicado sobre barra 2 para que antes la acción de P1 y P2 actuando simultáneamente en P1 en la barra 4 y P2 en la barra 6, eso se mantenga en equilibrio. Por lo tanto, lo que yo debo calcular es T2, por lo tanto, el principio de superposición lo voy a utilizar, lo voy a aplicar de la siguiente manera. Voy a aplicar T2 y aplicar P1 sin aplicar P2 para calcular el T2 necesario para que ante la acción de P1 ese mecanismo se mantenga en equilibrio. Eso lo voy a resolver y voy a encontrar un valor de T2. Voy a dejar guardado ese valor del T2, que va a ser un torque con un sentido y una magnitud, la dirección entrando, saliendo de este movimiento plano. Y después voy a hacer
el cálculo del torque T2 necesario cuando solo existe P2 para que el mecanismo se mantenga en equilibrio. Hago ese cálculo y voy a obtener un torque T2 distinto, incluso en sentido. Ahora, cuando actúe P1 y P2 simultáneamente, el torque T2 necesario va a ser igual a la suma vectorial del torque T2 necesario cuando solo existe P1 más el torque T2 cuando solamente existe P2. Les mostré el resultado para cuando solamente actúa P1 y solamente actúa P2. Esas magnitudes que encontramos tendremos que restarlas y el sentido será dependiendo de cuál de las dos eran mayores, si el sentido horario o antihorario, y con eso tendríamos el torque T2 necesario para mantener este sistema en equilibrio cuando actúan tanto la fuerza P1 como P2. Vamos a continuar. Yo les dejo este ejercicio en el que vamos a suponer conocida la geometría, conocido el torque 4, hay una barra 2, una barra 3, una barra 4, hay una unión de un tipo cilindro, como los cilindros hidráulicos que ustedes han visto probablemente en una grúa, en un cargador frontal. Esto es un cilindro macizo que recorre el interior de un cilindro hueco y por lo tanto no permite que la barra 3 respecto a la barra 4 rote, pero sí permite que haya una elongación entre los puntos de aquí, estos puntos de aquí, porque permite que este cilindro macizo se introduzca en el cilindro hueco que está aquí y por lo tanto esto se acorta. Entonces, yo sé que se ve de lo más sencillo este problema, pero creo que conceptualmente nos va a servir para reforzar el entendimiento de cómo aplicar los diagramas de cuerpo libre y encontrar las resultantes. Y se les pide encontrar el torque 2 para el equilibrio del sistema, suponiendo conocida la geometría, y el torque 4. Entonces ahora vamos a tener una pausa, vamos a dar 15 minutos para que lo resuelvan, traten de resolverlo solos para que vayan detectando cuáles son los puntos, los pasos en los que dudan para estar preparados para el certamen. La idea es que ahora resuelvan este ejercicio. Si es que por algún motivo no visualizan cómo se mueve este mecanismo, supongamos que rotara la barra 2, recuerden que no rota porque esto está en equilibrio, entonces este punto de aquí pasaría a estar en esta posición y por lo tanto esta línea que va acá estaría acá, ¿sí? Ahora esta longitud de aquí es distinta a esta longitud, es menor, ¿verdad? Está acá. Y eso como lo vemos, porque si hacemos un arco de circunferencia esto estaría bastante más alejado. Entonces la distancia entre este punto, llamémosle B, la única forma que se haya cortado es que este cilindro de aquí haya avanzado, el cilindro macizo, dentro del cilindro hueco. Y esa es la forma en la que se movería. Ahora esto no se mueve, pero está siendo aplicado un torque T4 en este sentido. Esto haría que girara en sentido contrario, por lo tanto que se estirara más, pero yo aplico un torque T2 en el sentido contrario, de manera de contrarrestar el efecto, de tratar con ese torque T4 que esto rote en este sentido, y con el torque T2 yo evito que rote en ese sentido, y como la sumatoria de fuerzas y la de torques va a ser igual a 0, no va a rotar. Entonces ustedes tienen que calcular esa relación entre el torque 2 y el torque 4. Entonces ahora vamos a estar 15 minutos resolviendo. Terminados, yo voy a resolver el ejercicio. Para resolver el ejercicio, este ejercicio era más corto, pero tenía un aspecto relevante que vamos a ver ahora. Aquí está el problema y nosotros vamos a, como en todos estos ejercicios, ir recorriendo el mecanismo, haciendo diagramas de cuerpo libre, de barras, para ir encontrando algo que nos permita calcular una reacción. Vamos a partir con el diagrama de cuerpo libre de la barra 4, porque es sobre la cual está aplicado el torque 4. Importante que, a pesar de que está dibujado todo el mecanismo, esto es equivalente a borrar todo el resto, lo que no sea
la barra 4. Así nos lo tenemos que imaginar, es decir, no existe esta barra 3. Entonces, nosotros vamos a mirar la barra 4 y vamos a pensar en este cilindro hueco que tiene un cilindro interior macizo, esta extensión de la barra y esta articulación. Tenemos la barra 4 sometida a una fuerza, que es la fuerza de la barra 1 sobre la barra 4, de la cual no conozco nada todavía. Después vamos a ver qué cosas conozco o no. Bien. Entonces ahora tenemos la fuerza de la barra 1 sobre la barra 4. Esa es una de las fuerzas que está actuando sobre la barra 4. El torque T4, otro torque. Y ahora eliminamos la barra 3, la separamos de la barra 4 y nosotros vemos que aquí hay un cilindro que desliza sin roce dentro del cilindro hueco que está contenido en la barra 4. Por lo tanto, aquí, como se apoya y no tenemos roce, tenemos que tener una fuerza normal. Una fuerza normal que será la fuerza 3 sobre la barra 4. Por lo tanto, ahora tenemos una fuerza 3 sobre la barra 4. Vamos en dos fuerzas y un torque. Y además, fíjense una particularidad, y es que no es posible que la barra 3 respecto a la barra 4 rote, solamente se desplazan. Y para que eso sea así, esta línea, esto que nosotros podríamos ver como un vástago de este cilindro de la barra 3, va a mantener esta línea que tenemos acá de las paredes interiores de este cilindro de la barra 4. Para que eso ocurra y roten juntos, vean que tiene que existir un torque, que es el torque de la barra 3 sobre la barra 4. Por lo tanto, tenemos la barra 4 sometida a la acción de una fuerza, dos fuerzas, un torque, dos torques. La metodología que hemos ocupado, ¿cuál es? Ir haciendo diagramas de cuerpo libre, ir encontrando condiciones que nos permitan determinar el equilibrio de la barra, y si no encontramos una condición que nos permita encontrar el equilibrio de la barra, pasamos a una barra siguiente. Vemos aquí que no podemos hacer nada más porque tenemos un torque, una fuerza, un torque, por lo tanto no podemos incorporar algo más todavía. Vamos a entonces la barra número 3. Vamos a hacer el diagrama cuerpo libre de la barra número 3. Y vamos a ir a la barra número 3. Obviamente vamos a partir siendo consecuentes con lo que dibujamos acá. Tiene que haber una normal que va a ser la fuerza de la barra 4 sobre la barra 3 y un torque para mantener sin rotar la barra 3 respecto a la barra 4, un torque que vamos a llamar de 4 sobre 3. Y lo que tendremos entonces ahora es que la barra 3 está sometida a la acción de una fuerza F2 sobre la barra 3, un torque T4 de la barra 4 sobre la barra 3 y una fuerza de la barra 4 sobre la barra 3. Tenemos dos fuerzas y un torque, por lo tanto podemos determinar que esa fuerza necesariamente debe ser de igual dirección que esta otra fuerza de acá, ¿verdad? Entonces ahora voy a ir al diagrama de cuerpo libre de la barra. Bueno, cuando hacemos esta analogía de aquí, veamos que acá nos faltó algo, que fue dibujar. Aquí tenemos una fuerza, esos dos torques los podríamos sumar porque entran o salen del plano, por lo tanto son de direcciones conocidas, la suma de los dos tiene una sola dirección posible, por lo tanto acá habrá también una fuerza de dirección conocida, aunque es esta misma dirección. Pero no conocemos nada más, nos faltaba esa dirección. Ahora vamos al diagrama cuerpo libre de la barra 2 y obviamente aquí nosotros vemos que esto es una barra sometida a la acción de dos fuerzas, la fuerza de 3 sobre 2, de la fuerza de la barra 1 sobre la barra 2 y el torque 2, que es el que nosotros debemos calcular. Ya conocíamos que esta era la dirección de la fuerza de la barra 2 sobre la barra 3, por lo tanto la dirección de la fuerza de la barra 3 sobre la barra 2 será la misma. Y eso me permite encontrar que la dirección de la fuerza de la barra 1
sobre la barra 2 también es esa dirección. Y la pregunta es ahora cómo continúo. Lo más sencillo es hacer un diagrama de cuerpo libre de la barra 3 junto a la barra 4. ¿Eso qué nos permite hacer? Que al juntarlas, nosotros estamos sumando el torque de 4 sobre 3 con el torque de 3 sobre 4. Como son iguales en magnitud, son iguales en dirección, pero son de sentido contrario, suman 0. Al igual que la fuerza de 3 sobre 4 más la fuerza de 4 sobre 3, suman 0. Por lo tanto, cuando junto la barra 3 con la barra 4, aquí esas fuerzas quedan, como seguramente lo vieron en diagramas de cuerpo libre, como una fuerza que llamamos fuerza interna y no impacta sobre el diagrama de cuerpo libre de las dos barras combinadas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. A considerar, recuerden que teníamos esta dirección y ahora vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de la barra 3 y 4 juntas. Y cuando vemos eso, la barra 3 con la barra 4, recuerden que esos torques que habían aquí y esas dos fuerzas ahora se suman y como suman 0, no las dibujamos. Tenemos acá la otra dirección de la fuerza y vean ustedes ahora que instantáneamente visualizamos que la fuerza de 2 sobre 3 debe ser esa, la fuerza de 1 sobre 4 debe ser esa, y su magnitud es tal que el torque 4 en magnitud es igual a la fuerza 2,3 por la magnitud de esa distancia que está medida aquí, distancia t. Vamos a llamar de 1. Entonces yo mido aquí con la escala, sé cuál es esta distancia y divido el torque 4 por esa distancia y conozco la magnitud de la fuerza 2,3. La dirección ya la conocía de los diagramas de cuerpo libres que había hecho anteriormente y el sentido debe ser este que está dibujado aquí, de manera que contrarreste el torque T4 que está dibujado acá. Conocida esa fuerza 2,3, puedo volver a la diapositiva anterior y ahora incorporarla en el diagrama de cuerpo libre de la barra 2, porque es la fuerza de la barra 3 sobre la barra 2. Por lo tanto, aquí encontraré la fuerza de la barra, esto está así, ¿verdad? La 3 con la 4, era 3 sobre 2. Tenemos esta fuerza de la barra 3 sobre la barra 2, esta es la fuerza, perdón, de la barra 1 sobre la barra 2, y para que esto sume 0, el torque 2 debe tener ese sentido, el mismo sentido en el que está dibujado, y su magnitud debe ser igual a la magnitud de la fuerza de la barra 3 sobre la barra 2 dividido por esta distancia que vamos a llamar distancia 2. Por lo tanto, el torque 2 lo encontraríamos con la magnitud, con la multiplicación de la fuerza 3,2 que habíamos determinado por la distancia de 2. Y con eso conoceríamos el torque T2. Vean ustedes que siempre los ejercicios parecen muy sencillos, pero debíamos pasar primero por los diagramas de cuerpo libre por separados para determinar estas direcciones, estas de aquí, para determinar esta otra dirección de acá. Sin eso no lo hubiésemos podido resolver. Y además debíamos pasar por la unión de esas dos barras, la barra 3 y la barra 4, porque de otra manera, que es lo que hicimos aquí, no hubiésemos encontrado la magnitud ni sentido de esa fuerza. La alternativa que daba su compañero se podía resolver, pero tenían que resolver el ejercicio 4 veces y ver cuál de ellas permitía el equilibrio y cuál no. Entonces vean ustedes que va a ser más fácil encontrar alguna condición que nos permita eliminar todas esas variables y encontrar el resultado. ¿Alguna pregunta sobre ese ejercicio? Sí, adelante, Manuel Pérez. Profesor, cuando hice el diagrama de cuerpo libre 4, me quedó un torque de 3, 4, como a usted le quedó igual, pero yo sé el sentido de ese torque 3 sobre 4, o lo voy a desconocer. Lo desconoces. Lo desconoces hasta que calculas esa fuerza de 3 sobre 2, que fue calculada con, bueno, la fuerza de 2 sobre 3 cuando se juntan esas dos barras, 3 y 4. Si no, no lo puedo conocer. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no tienen más preguntas, vamos a continuar
Vean, la lógica que ha tenido el curso es análisis de velocidades para luego llegar al análisis de aceleraciones. Con eso, a pesar de que no lo hemos hecho todavía, podemos conocer los vectores menos m por a y los vectores menos i por alfa. Eso lo vamos a incorporar a una sumatoria de esfuerzos igual a 0, que la vamos a poder hacer porque vamos a pasar esos vectores de un lado de la ecuación al otro restando, vamos a mantener esa condición de equilibrio que nos permite encontrar estas relaciones y encontrar reacciones. Ahora pasamos a determinar estas reacciones a partir de estos equilibrios que tenemos de fuerzas y torques. Por lo tanto, ahora lo que nos queda es lo que hemos venido anunciando antes, y es que todos creemos en estas ecuaciones: sumatoria de fuerza igual a m por a, sumatoria de torque igual a i por alfa, y vamos a aplicar el principio de D'Alembert y vamos a considerar esos vectores m por a como una fuerza de inercia y ese vector i por alfa como una cupla de inercia. Esa fuerza y cupla de inercia van a ser iguales vectorialmente a menos m por a, y esa cupla de inercia van a ser iguales vectorialmente a menos i por alfa. Y con eso vean que vamos a tener una suma de vectores que va a ser igual a 0. Una suma de vectores que es igual a 0. Por lo tanto, vamos a poder aplicar estas condiciones de equilibrio que hemos aplicado a estos dos ejercicios en particular ahora a un elemento que está en movimiento, que tiene masa, que está acelerando lineal y angularmente. ¿Cómo vamos a trabajar estas fuerzas y cuplas de inercia? Vamos a pensar aquí en una barra 3, que después va a corresponder además a la barra 3 que habíamos dibujado con un mecanismo de cigüeñal biela pistón. Tenemos una barra sobre la cual ahora nosotros vamos a calcular dos vectores, un vector de fuerza y un vector de torque. Un vector fuerza de inercia, un vector torque de inercia. Por lo tanto, se van a estar aplicando simultáneamente esas dos fuerzas sobre el mecanismo, y nosotros podríamos utilizar el principio de superposición y determinar la reacción en el caso en que exista solamente una de ellas y después solamente exista la otra. Vamos a tener dos resultados, los sumamos y eso es equivalente a el efecto de que actúen las dos simultáneamente. Pero como conocemos esa fuerza, conocemos ese torque, lo conocemos en magnitud, los conocemos en dirección, los conocemos en sentido, lo que podemos hacer es desplazar esa fuerza de manera de tener un sistema equivalente en el cual esa fuerza efectúe además ese torque de inercia y empezar a resolverlo ahora como si este mecanismo, esta barra, en la barra 3, estuviera sometida a la acción solamente de esa fuerza F03, pero desplazada. Ahora recuerden que esto es una fuerza y una cupla de inercia y estamos encontrando un sistema equivalente. Si el torque de inercia, debido a que acelera angularmente en forma significativa o porque la inercia de la rotación es muy alta, en comparación con la fuerza de inercia, esto es a la masa de la barra o a la aceleración del centro de masa, entonces se podría dar la condición en la que, en la que esta distancia sea un valor mucho mayor, porque el torque de inercia es muy alto, y yo tenga que desplazar esa fuerza esta distancia, y esa fuerza queda ahí. Y eso le genera siempre todos los años mucha incertidumbre. Lo primero que sospechan es que el ejercicio está malo o que no puede existir esa fuerza alejada físicamente de la barra. Pero recuerden que esta es una fuerza equivalente en la cual esa fuerza ejerce al mismo tiempo la fuerza y el torque de inercia. Por lo tanto, sí puede estar físicamente muy alejada de la barra. Recuerden que todas las fuerzas de inercia son fuerzas de cada uno de los elementos sobre los cuales que tiene masa de la barra. Ese I por alfa aparece por la distribución de masa de esa barra, y por lo tanto yo sumo vectores m por a de unas masas muy pequeñas, de unas aceleraciones puntuales, y termino encontrando esta resultante
y luego encuentro un sistema equivalente que si por algún motivo el sistema equivalente queda con una fuerza alejada físicamente de la barra, no significa que esté incorrecto, lo que significa es que simplemente está acelerando, que el torque de inercia es mucho mayor que la fuerza de inercia, nada más. Así que, por favor, esa dificultad que no la tengan, crean en los sistemas equivalentes que permiten encontrar el resultado del efecto de una fuerza y un torque desplazando esa fuerza, la distancia correspondiente. Al imaginárselo, nosotros tenemos que imaginar que a pesar que esa fuerza está, no pasa, no está contenida físicamente en alguno de estos puntos, sino que está muy alejado, es equivalente a que tuviéramos una barra soldada, una barra sin masa, que estuviera soldada de esta forma y que a través de esa masa yo aplico esa fuerza. Vean ustedes que al imaginárselo de esa manera, inmediatamente uno ve que se está generando un torque. ¿Qué es ese torque de inercia? Y esa fuerza de inercia está siendo aplicada en el centro de masa. Por lo tanto, es un sistema equivalente. No vayan a tener esa duda, por favor. No vayan a sentir que eso signifique que está incorrecto. Una vez desplazada la fuerza, ya tenemos una situación más sencilla de determinar, que es la acción de una sola fuerza sin ese torque, y podemos irlo resolviendo. Entonces, en este caso lo vamos a ir primero rápido para que ustedes queden con una idea de cómo se resuelve y luego lo resolvemos al regreso de la pausa. Este ejercicio, el mismo, lo resolvimos y determinamos la aceleración de ese punto B, que es el centro de masa de la barra 4, que ahora esa barra 4 tiene masa y tiene inercia. Recuerden que también determinamos alfa 4. Alfa 4, como no está rotando, es 0. Por lo tanto, el torque de inercia sobre la barra 4 es 0 y yo lo que tengo que incorporar es solamente una fuerza menos m por a sobre la barra 4. Sobre la barra 3 sí determinamos una aceleración del centro de masa. Recuerden que aquí teníamos la imagen entre punto A y B de la barra 3, por lo tanto habíamos dibujado que aquí había un vector que era la aceleración de un punto intermedio de la barra 3. Supongamos que aquí está el centro de masa y por lo tanto vamos a poder incorporar una fuerza menos m por la aceleración. Y al mismo tiempo, si conocemos su inercia, que está aquí, 0,02 kilogramos por metro cuadrado, podremos encontrar un torque de inercia I por alfa. Y lo mismo con la barra 2, eso es más evidente porque se daban esos como datos del problema. Primero, aquí están las aceleraciones de los centros de masa. Aquí está la imagen de la barra 3, ahí está el centro de masa de la barra 3, el centro de masa de la barra 4, de la barra 2. Con eso yo tengo una aceleración. Con esa aceleración multiplicado por la masa yo tengo una fuerza, esa fuerza de inercia en magnitud igual a m por a. Dirección, la misma dirección de la aceleración. Sentido, sentido contrario a la aceleración que hemos encontrado del polígono de aceleraciones. Y lo comenzamos a resolver. Primero, para el caso de la fuerza de inercia sobre la barra 2. Vean que estamos dibujando esa fuerza de inercia aplicada sobre el centro de masa. ¿Con qué dirección? Esta dirección de la aceleración del centro de masa de la barra 2. Sentido, sentido contrario. Hacia allá. ¿Con qué magnitud? 1,9 newton. Teníamos el valor de alfa. También teníamos el valor de la inercia. Vean ustedes el torque de inercia en sentido horario, porque la aceleración está en sentido antihorario. Por lo tanto, menos I por alfa tendrá dirección horaria, que es el torque de inercia que dibujamos aquí. Si ustedes ocupan los datos del problema, queda a esta distancia esa fuerza de inercia no contenida en la barra. No piensen que esto está incorrecto y es un sistema equivalente y por lo tanto se debe cumplir el equilibrio en este caso. Cuando suponemos que solamente existe esta fuerza desplazada, entonces
Sobre la barra 3 no va a haber una fuerza, sobre la barra 4 tampoco, y por lo tanto el torque debido a esa inercia lo voy a calcular fácilmente con esa fuerza multiplicado por esta distancia y en este sentido. Vean que rápidamente pudimos encontrar eso porque en las dos otras barras las fuerzas eran igual a cero cuando solamente existía la fuerza y torque de inercia en la barra 2. Luego, cuando solamente existe la fuerza y el torque de inercia sobre la barra 3, tenemos que efectuar el mismo procedimiento. Primero, encontrar un sistema equivalente para eliminar ese torque de inercia. En este caso, la fuerza de inercia queda contenida en la barra. La desplazamos, ¿verdad?, en esa dirección para generar ese torque de inercia. Hacemos el diagrama de cuerpo libre ahora de las otras barras. Al hacer el diagrama de cuerpo libre de la barra 4, vemos que la fuerza de 4 sobre 3 debe tener esta dirección, la misma dirección normal. Encontramos el punto al cual son concurrentes estas tres fuerzas, exactamente igual que el ejercicio que acabamos de hacer con esa barra 3, en la que teníamos esa condición. Cuando buscamos el equilibrio de fuerzas, dibujamos ese triángulo y encontramos las fuerzas. Fuerza de 2 sobre 3, que tiene esa dirección, esa magnitud y sentido hacia allá. Por lo tanto, la dibujo sobre la barra 3 y luego dibujo su reacción sobre la barra 2 y encuentro ahora un torque necesario para mantener eso en equilibrio de aplicación de la fuerza de la barra 3 y la dirección de las normal a las superficies en contacto de la barra 4. Copiamos, ¿verdad?, esa fuerza, la aplicamos sobre la barra 3, la reacción, la fuerza de 2 sobre 3, y dibujamos en sentido contrario la fuerza de 3 sobre 2 y tenemos nuevamente un tercer torque que vamos a tener que sumar esos tres torques y encontraríamos un torque T2 que aplicaríamos sobre la barra 2. Y ahora, antes de terminar la pausa, les dejo la pregunta: ¿para qué serviría ese torque T2? ¿Por qué existe ese torque T2? Aquí yo no he dibujado ningún torque T2, pero acabo de incorporar fuerzas externas, que son esas fuerzas de inercia, bajo estas condiciones del problema, y encuentro que para que se mantenga en equilibrio, en el cual ya estoy considerando las fuerzas y torques de inercia, porque ocupé el principio de D'Alembert, necesariamente aparece ese torque T2. Nosotros encontraríamos un torque T2 distinto. ¿Y eso por qué? Porque para mantener esas condiciones particulares de este ejercicio que aparece aquí, es necesario aplicar un torque T2 que va a ir siendo variable en el tiempo. Y eso es algo interesante en lo que vamos a profundizar cuando veamos máquinas alternativas como motores a combustión y compresores alternativos, en donde hay una masa grande como la de un pistón que se mueve alternativamente y hay un movimiento rotatorio del cigüeñal, como lo sería esta barra número 2. Esa es la respuesta a la pregunta que había quedado, que les había pedido que reflexionaran. Estos métodos gráficos que hemos visto y que terminamos aplicando una condición de fuerzas para determinar este torque T2 necesario para mantener esas condiciones cinemáticas del mecanismo, dado que ese mecanismo tiene masa. Vean que podríamos haber calculado lo mismo, pero sin masa y sin inercia, y hubiésemos encontrado que el torque T2 necesario para mantener esa condición cinemática era igual a cero, porque no hay ninguna fuerza ni ningún torque de inercia. Bien, estos métodos gráficos son aproximados, hay limitaciones del dibujo, ¿verdad? Son para una sola posición y además son para mecanismos planos. Entonces, la mayoría de los movimientos de las máquinas se va a poder descomponer en varios movimientos planos, y lo que sí no va a ser tan sencillo de determinar va a ser las posiciones nuevas a las cuales que adopta una máquina, como por ejemplo una retroexcavadora como esta. Tiene varios grados de libertad en este caso, pero vamos a encontrar formulaciones numéricas que nos van a permitir encontrar una función en el tiempo discreta que vamos a calcular con un computador sobre la posición, por ejemplo, un mecanismo de 4 barras. Entonces, vamos a pensar en el mecanismo de 4 barras que hemos estado dibujando.
Y por ejemplo, yo podría decir, bueno, este punto de acá está en la barra 2, esto está rotando, por lo tanto en un instante de tiempo posterior va a estar aquí, la barra 2. Entonces la pregunta es, ¿dónde va a estar el punto B? Y la verdad es que el punto B va a estar en este arco de circunferencia, porque está rotando respecto a este punto, pero a la vez la distancia AB no va a cambiar. Por lo tanto, si yo copio esta distancia AB que está aquí, y la copio aquí, es una distancia D, y trazo un arco de circunferencia, voy a intersectar esas dos circunferencias y va a haber un solo punto donde los puedo intersectar, que es aquí, y por lo tanto en un instante de tiempo equivalente a cuando la barra 2 tenga esta orientación, la barra número 3 tendrá esta orientación de aquí, este triángulo acá, y la barra 4 estará en esta posición. Entonces yo con un compás voy a poder determinar esa posición siguiente después de 30 grados de rotación de la barra 2, después de 45 grados de rotación de la barra 2, etc. Pero eso también lo puedo calcular computacionalmente. ¿Cómo lo puedo calcular computacionalmente? Voy a escribir los vectores posición y fíjense que en una cadena cinemática cerrada con un grado de libertad voy a poder ir con un vector hasta A, sumar otro vector B, sumar otro vector, llegar al centro O14 y sumar otro vector y llegar hasta el centro O12. Vean que la magnitud de este vector yo la conozco, el sentido también, conozco la magnitud del sentido. Lo que no conozco es la dirección que va a ser variable de este vector, pero de este de aquí abajo sí lo conozco porque como estos puntos son fijos, la orientación de esta línea que une el centro O14 y el O12 no cambia. Y ahora voy a aprovechar esa condición para formular una serie de ecuaciones que me permita determinar la posición del mecanismo para cualquier instante de tiempo, conocido obviamente alguna condición en particular. Esto es un mecanismo que tiene un grado de libertad, por lo tanto debo conocer cómo se comporta ese grado de libertad, es decir, debo conocer cómo es el ángulo θ2 en el tiempo, este ángulo de aquí, que voy a definir respecto a la horizontal, por ejemplo, y a partir de conocido ese ángulo, voy a poder determinar la posición y los ángulos de las otras barras. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo escribimos de esta manera. Vean ustedes que este es el ángulo θ2, una longitud L2. Este es el ángulo θ3, una longitud θ3. Este es el ángulo θ4, porque la referencia va a ser horizontal y lo vamos a medir en sentido antihorario. Y este va a ser la longitud L4 y acá está el ángulo θ1 y la longitud L1. Fíjense que de esta manera nosotros podemos utilizar, si utilizamos los ángulos de esta forma, las longitudes son, como longitudes, solamente un escalar, ¿verdad? Porque si lo multiplicamos por el coseno 180, en el fondo lo estamos restando y va en este sentido, en sentido hacia la izquierda del plano, sino estaría en el sentido hacia la derecha del plano. ¿Cómo escribimos esas ecuaciones? Vamos a escribir unas funciones que vamos a llamar función seno, que son senos de esos ángulos θ sub i, y unas funciones coseno. Entonces aquí tenemos escrito el L2 coseno de θ2, es ese vector, el L2 seno de θ2 es ese vector de ahí. Entonces tenemos este vector sumado, luego vamos a sumar el siguiente, que es L3 por el coseno de θ3, este vector que está aquí, y vamos a sumar L3 por el seno de θ3, este vector que está acá, a la función seno. Entonces vamos sumando las funciones seno y coseno de cada una de las barras. Vamos con la barra 4 y con la barra 4 ahora tenemos L4 por el seno de θ4. Esto me da un valor negativo y por lo tanto el vector va a apuntar hasta acá. Y tenemos L4 por el coseno de θ4, ese va a entregar este vector de aquí. Y finalmente el que estaba acá, el L1 coseno de θ1, es ese vector que sumo acá,
que tiene sentido hacia la izquierda, que es ese de ahí. Y finalmente también estoy sumando el L1 seno de teta 1, que en este caso, como teta 1 es 180 grados, es igual a 0. Y tendré, por lo tanto, un L1, un L sub i coseno, una sumatoria de L sub i coseno de teta i, que va a ser igual a 0, y una sumatoria de L sub i por el seno de teta i, que va a ser igual a 0. Y teta 1 va a ser una característica del mecanismo, y teta 2 va a ser una condición del grado de libertad que yo voy a imponer, y por lo tanto yo voy a tener que calcular teta 3 y teta 4. Ahora, cuando lo escribo de esa manera, resulta que uno podría decir, bueno, muy fácil resolverlo porque son dos ecuaciones y dos incógnitas, dado que teta 1 y teta 2 son conocidas o impuestas, pero como una está dentro del coseno y otra está dentro del seno y son ortogonales entre sí, no lo podemos despejar teta 3 en función de teta 1 y teta 2, ni teta 4 en función de teta 1 y teta 2. Por lo tanto, tenemos que aplicar algún sistema de resolución numérica. Probablemente ustedes lo utilizaron en cálculo numérico, algún método numérico que vamos a aplicar. Entonces, no podemos encontrar teta 3 y teta 4 tan fácilmente, así que vamos a reformular estas ecuaciones de manera de poder encontrar una solución. Para resolver el sistema vamos a aplicar el método de Newton-Raphson, que es acercarse a la solución de la función utilizando la pendiente conocida en un punto. En la mayoría de los casos geométricos o físicos reales, este método anda muy bien, así que lo van a haber utilizado en un sinnúmero de aplicaciones físicas. Entonces, ¿cuál es la forma en la cual nosotros se resuelve cómo se aplica para resolver a una función f de x es igual a 0, por ejemplo? Es que yo quiero encontrar la condición para la cual esta es la función, el valor de la función x. Aquí tenemos una función, ¿verdad? Y quiero saber cuándo esa función pasa por el 0. Entonces, ¿qué es lo que hago? Primero es evaluar para un valor cualquiera, no sé si ese es el valor real, esa función, y si conozco la derivada, bueno, luego proyecto la derivada hasta que corte el eje, y en esa posición yo vuelvo a evaluar la función, la vuelvo a evaluar, y como tiene que ser una función de la cual yo conozca su derivada, con la derivada yo vuelvo a hacer el mismo procedimiento. Ahora encuentro que es este punto donde se corta el eje, nuevamente la evalúo, encuentro la derivada, la evalúo, y así me voy acercando y rápidamente llego al valor solución. Pero lo importante de este método es primero conocer la función para poder evaluarla a partir de un punto y llegar al valor de la función, y la otra parte importante es conocer la pendiente de esa función en cualquier punto, de manera de evaluar la pendiente y llegar. A ver, vamos a silenciar silenciar a todos. Los voy a silenciar porque hay alguien que está comiendo y que se escucha. Muchas gracias. Bien, entonces la clave de este método es conocer la función para poder evaluarla, que es lo que hacemos aquí, y conocer la derivada de la función en ese punto para poder proyectar a partir del punto en el cual evaluamos la función cuál sería el valor 0, y de ahí volverla a evaluar y repetir este procedimiento hasta encontrar la solución. Así que vamos a definir una función coseno, una función seno. Luego vamos a ver la función coseno para teta más un delta, y para encontrar esa función coseno para el ángulo teta más un ángulo teta más algo, lo que vamos a hacer es evaluar la función coseno para el ángulo teta y sumar cuánto haría la función coseno cuando solamente varía el ángulo teta 1 multiplicado por cuánto varió el ángulo teta 1.
más cuánto varió la función coseno cuando solamente varió el ángulo θ2 multiplicado por cuánto varió el ángulo θ2. Eso lo conozco, porque lo impongo, porque θ1 lo conozco, es constante, θ2 lo estoy imponiendo porque es el valor que toma ese grado de libertad. Y después paso con las variables desconocidas, que es cuánto varía la función coseno cuando solamente varía el ángulo θ3, y ahí voy a tener un coseno de θ3 derivado por θ3 multiplicado por cuánto varía θ3. Y así con θ4 y voy a poder ahora evaluarlos. ¿Cómo? Eso está escrito aquí, ¿verdad? Están las variaciones de la función coseno cuando solamente varía el ángulo θ3 y θ4 multiplicado por un delta θ3 y un delta θ4, lo mismo en la función seno. Esas derivadas las conozco porque sé que la función coseno derivada, la derivada parcial de la función coseno con respecto a θ3 es L3, es la derivada respecto a θ3 de L3 coseno de θ3, que es menos L3 por el seno de θ3. Evalúo esas funciones, es conocer la derivada para saber cuánto avanzar para llegar al cero, y luego aquí me indica cuánto avanzar con ese delta θ3, y después yo lo evalúo porque debo conocer una posición inicial completamente, tanto en θ1, θ2, θ3 y θ4, para partir con un θ3 y θ4 conocidos, y luego a partir de esos θ3 y θ4 conocidos de la posición inicial, yo encontrar los delta θ3 y θ4. Y son un delta que corresponden a cuánto cambia θ3 y cuándo cambia θ4, cuando cambió θ2 en lo que yo impuse que iba a cambiar. Por ejemplo, calcularlo cada 1 grado. Y voy a calcular cuánto cambió la orientación de θ3 y θ4. Así encuentro un θ3 nuevo, mejorado, que es el θ3 inicial más el delta θ3, y ahora con este nuevo θ3 mejorado vuelvo a hacer lo mismo, vuelvo a encontrar la pendiente, vuelvo a evaluar cuánto tengo que desplazar para llegar al cero, y de esa manera yo fijo una tolerancia a la diferencia, al error, que puedo decir, bueno, puede ser con una diferencia máxima de 0,001 grados. Y el computador rápidamente va a llegar al resultado. Y eso es lo que aparece aquí, que se repite el procedimiento hasta tener una diferencia menor al error. Gracias por asistir. Hasta luego. Chao. Chao, profe.